Hola nuevamente. ¿Ahí me escuchan? ¿Me ven? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Bueno, Sí, señor, ya. no me voy a alterar, no voy a gritar. Soy un ser de luz. 2.9, que tiene que ver con el interés indebido en la celebración de contratos. Cuando hacemos referencia a ese interés indebido, obviamente que por oposición, la persona, en lugar de tener un interés debido, que es el interés que está claramente expresado en la carta política, opta por un interés particular o de un tercero. O incluso puede ser que tenga un interés para la administración. Sin embargo, no lleva a cabo su conducta adecuadamente con transparencia y le hace el quite o pretermite algunas condiciones o circunstancias o un protocolo o un procedimiento, y ahí, digamos que afecta esa pulcritud de servidor público. Miren ustedes lo grave que es con esta conducta. El sujeto activo dijimos que es un servidor público que se interesa en provecho propio de un tercero en cualquier clase de contrato. No distingue la clase de contrato. Y estaba yo haciendo alusión a lo que dice la Corte Constitucional cuando alguien demandó ese artículo para decir a la Corte que ese artículo estaba en contra del derecho penal de acto. Pues el legislador penal estaba sancionando el interés, o sea, la parte interna de cada persona. No, realmente no es así. Porque dijimos que, eso lo dije yo, que el iter criminis, ese camino del delito, tiene una fase de ideación. Esa fase de ideación no es punible, no es sancionable. Es posible que una persona que odia a otra o tenga un encontrón con ella y siempre que pasa alguna cosa recuerda eso y revive y tenga muchas ganas de matarla. Pero mientras no pase esa ideación, no pasa nada. Es incluso así preparar el acto para matar a esa persona. No sucede nada. Es cuando pasa a nivel de actos ejecutivos que ya empieza a sancionarse esa conducta punible. Pero lo que aquí dice la Corte Constitucional es no distorsione. Lo que se quiere que sancionar no es el interés de una persona, es el interés indebido de esa persona. Y yo dije, tengamos en cuenta aquí los aspectos. Uno, la difícil comprobación de esa conducta punible. Dos, el hecho de que pueda concursar con otro mismo tipo de delito de estos cuadros que están señalados aquí. ¿Y qué pasaría en el evento de que sea el concurso de esta conducta punible con otra? ¿Qué pasa con el concurso real o material o con el concurso ideal o formal? Que los he puesto en el glosario. Quiero, para redondear estas ideas, hacer referencia a una sentencia de la Corte. Voy a leer la parte de los hechos y a ver los tres aspectos que les he mencionado hace unos segundos. Me refiero a la sentencia, si quieran buscarla también allí, del 4 de febrero del año 2009. Sentencia del 4 de febrero del año 2009, con ponencia a la doctora María del Rosario González de Lemos. Y el radicado es el 29.261. 29.261. Repito, 4 de febrero del año 2009. ¿Qué pasó en ese caso? Dice así. La sala resuelve de fondo el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Dumar Pinzón Trujillo contra la sentencia de segunda instancia proferida el 4 de mayo del 2006 por el Tribunal Superior de Cundinamarca, confirmatoria de la dictada por el Juzgado Penal de Circuito de Gachetá el 18 de agosto del 2005, que condenó al mencionado por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos. Primera instancia, estos procesos, ¿a quién le corresponde? A un juzgado penal circuito por competencia. Dictó sentencia, condenando. Fue objeto de apelación, fue al Tribunal Superior de Cundinamarca. Recuerden que aquí, por la Avenida de la Esperanza, en ese mismo edificio, diagonal al búnker, hay 3 tribunales. El de Bogotá, para juzgados circuitos, aquí de Bogotá, municipales de Bogotá. Está el Tribunal de Cundinamarca, para todos los municipios, los de circuitos, de Gachetá, de Girardot, de Zipaquirá, de Pacho. Todos esos municipios y circuitos están allí, agrupados en el de Cundinamarca. Y además el distrito de Amazonas. Y
tenemos el Tribunal Contencioso Administrativo. Ahí funcionan los tres. Entonces fue condenada en primera instancia por el juzgado circuito de Gachetá, apela la sentencia, es confirmada por el tribunal y se fueron en casación. Antecedentes. En desarrollo del convenio interadministrativo cofinanciación número SOP 182 suscrito entre la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Cundinamarca y el municipio de Huasca, representado por el alcalde encargado Dumar Pinzón Trujillo. ¿Por qué decimos que lo de Gachetá? Porque Huasca pertenece al circuito de Gachetá, en la zona del Guavio. Repito, en desarrollo del convenio interadministrativo con financiación número SOP 182, suscrito entre la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Cundinamarca y el municipio de Huasca, representado por el alcalde encargado Dumar Pinzón Trujillo, se llevó a cabo el contrato número 060 del 25 de octubre de 2000, con la firma Ingensandia Limitada, seleccionada entre tres propuestas presentadas con el objeto de mejorar la red de electrificación de la avenida Fátima al Centro Cultural Floresta 2 del referido municipio de Huasca por valor de 27.500 millones, no, 27.500.000 pesos, perdón, 27.500.000 pesos. En virtud de escrito dirigido por el señor Daniel Arturo Rodríguez Romero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de la Floresta 2, a la Tesorería Municipal, según el cual el contrato carecía de los mínimos requisitos y procedimientos legales, el burgomaestre profirió resolución número 1402 de 7 de noviembre de 2000, por medio de la cual decretó la nulidad de dicho contrato. Acto seguido, se suscribió la correspondiente acta de liquidación y determinación bilateral del contrato. De inmediato, Pinzón Trujillo convocó para que en el lapso de un día se presentaran nuevas propuestas para la ejecución de la obra, dentro de la cual fueron allegadas 6 propuestas. El 9 de noviembre siguiente se seleccionó la del ingeniero eléctrico Fernando Barrero Prieto, con quien se suscribió el contrato número 070 y de noviembre de 2000. Al día siguiente, Pinzón Trujillo hizo dejación del cargo. Se fue el cargo de alcalde encargado. El 20 de febrero del año 2001, el mencionado Daniel Arturo Rodríguez Romero, ¿cierto? O sea, el mismo señor de la Junta de Acción Comunal, el mencionado Daniel Arturo Rodríguez Romero formuló denuncia en contra del exalcalde por considerar que se había incurrido en diversas irregularidades en la celebración del contrato número 070, entre ellas la existencia de vínculo entre el contratista Fernando Barrero Prieto y la firma Ingensandia Limitada, seleccionada en la primera oportunidad. Por razón de estos hechos, se abrió instrucción penal en cuyo marco fue vinculado mediante diligencia de indagatoria Dumar Pinzón Trujillo, a quien se le resolvió situación jurídica absteniéndose de imponer medida de aseguramiento en su contra. Clausurada la investigación, se calificó su mérito, esto es de ley 600, el 23 de marzo de 2004, con preclusión de la instrucción en favor del procesado. Preclusión que dictaba la Fiscalía. Ahora, con la 906, la puede solicitar la Fiscalía y en fase de juicio, la Procuraduría, la Defensa o la Fiscalía por dos causales. Primera y tercera del artículo 332. Pero estamos en ley 600. Ahí la propia Fiscalía es la que precluye en favor de ese señor Dumar Pinzón. Por eso dice, clausurada la investigación, se calificó su mérito el 23 de marzo de 2004 con preclusión de la instrucción en favor del procesado. Impugnada esta providencia, se pronunció la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca el 17 de febrero del 2005, revocándola integralmente y en su lugar, profiriendo resolución de acusación en su contra como presunto autor de la infracción de interés ilícito en la celebración de contratos, contemplada en la legislación vigente en el momento en que se desarrolló la conducta aplicable por razones de favorabilidad. Sí, efectivamente, porque dijimos que eso fue cometido en el año 2000 y resulta que para Cundinamarca entró a regir, como lo leímos esta mañana, en el año 2007. Perdón. El juzgamiento correspondió al Juzgado Penal de Circuito de Gachetá, en donde surtió el trámite legal pertinente, se dictó fallo el 18 de agosto de 2005, por cuyo medio condenó a Dumar Pinzón Trujillo como autor penalmente responsable del delito por el cual se le acusó a las penas principales de
4 años de prisión y multa por valor de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Repito, lo condenó como autor del delito por el cual se le acusó. ¿Cuál fue el delito que dijimos aquí? El de interés indebido en la celebración de contratos. Esa fue la acusación que se hizo por parte de la Fiscalía. El juzgado del circuito de Caquetá lo condenó por ese mismo delito y además se abstuvo de condenarlo en perjuicios. Inconformes con esa determinación, la defensa del procesado y el representante de la Procuraduría interpusieron recursos de apelación en su contra, los cuales fueron resueltos por el Tribunal Superior de Cundinamarca mediante decisión del 4 de mayo de 2006, impartiéndole confirmación. Se confirmó la primera instancia. En desacuerdo con la determinación, el defensor del acusado interpuso recurso de casación mediante demanda que fue admitida el 23 de marzo del 2006, por la cual se dispuso correr traslado al Ministerio Público para que se rindiera su concepto. Ahí está. El procurador cuarto delegado de la Casación Penal emitió concepto a través del cual solicita no casar el fallo impugnado de conformidad con el único cargo contenido en el libelo. En consecuencia, procede la sala a adoptar la decisión de fondo. Y arranca pues aquí de qué se estaba demandando aquí. ¿Qué dijo el demandante? Dice, para el actor, la violación denunciada se concreta a que si bien el planteamiento general de la sentencia impugnada apunta a demostrar la realización del supuesto contenido en el tipo penal de contratos sin incremento de requisitos legales, sancionado por el artículo 146, de manera inconsistente se condena al procesado por el delito de interés indebido, ilícito, en el celebración de contratos. En orden a demostrar su prédica, el demandante acude a lo expresado por reconocido tratadista foráneo con el objeto de clarificar la noción del requisito a partir de la cual se colige que todo lo dicho por el fallador en relación con el incumplimiento de los principios de transparencia y de selección objetiva, así como respecto a los de capacidad, objeto y causa lícitos, estatuidos en la ley civil, pero aplicables al contrato administrativo, determina la actualización del primer tipo penal referido y no del segundo. Así, por ejemplo, lo consignado por el ADQUEM en relación con la omisión de haber dado a conocer el pliego de condiciones o los términos de referencia a los oferentes en tanto es un requisito establecido por la ley para la validez del contrato, o lo manifestado con apoyo en doctrina nacional sobre el desconocimiento del principio de transparencia, a pesar de aceptarlo como elemento configurador de requisito legal esencial para la celebración de cualquier contrato. Lo que dice él aquí es, según lo que parece es, me condenan por uno, pero se hace referencias a otro tipo de delito. Si yo incumplí unos requisitos, debería ser la omisión de requisitos esenciales del contrato, pero me acaban condenando es por interés indebido. La Corte entra a analizar todos esos aspectos aquí y dice lo siguiente. Primero, los principios de transparencia y de selección objetiva, el cumplimiento de requisitos contractuales y el interés del servidor público para contratar. La Corte, de entrada, dice, no comparte el criterio del casacionista, según el cual, cuando en un proceso de contratación se vulneran principios de transparencia y selección objetiva previstos en el artículo 20 de la 80 al 93 de la contratación administrativa, ello atañe exclusivamente al desconocimiento de requisitos legales de la contratación y no al interés indebido en el de contratos. Y si no comparte eso. Es decir, esos principios atañen a la contratación en general. Entonces la Corte dice, no comparte el criterio del casacionista, según el cual, cuando en un proceso de contratación se vulneran esos principios de transparencia y selección objetiva, ello implica exclusivamente el desconocimiento de requisitos legales y no el interés indebido. Y la Corte fundamenta y dice, empiécese por indicar que la afirmación contraria, a que la afirmación contraria arribó la Corte Constitucional cuando se ocupó de la exequibilidad del artículo 409 de la ley 599 del año 2000. Que actualmente reprime el delito de interés indebido en la celebración de contratos cuyo texto reprodujo el del tipo penal del 145. Sí, insistimos en ese punto. El 145 se repite en el 409 del Código Penal. Dijo la Corte en ese momento, la Corte Constitucional, las normas acusadas no se refieren al interés que muestre el servidor en el cumplimiento de los fines estatales y en particular del interés concreto que corresponda a perseguirse con la celebración del contrato
en el que interviene de acuerdo con la Constitución, la ley y los reglamentos y demás decisiones administrativas aplicables. Ese interés, lógicamente, no es el que reprocha la norma, pues este se confunde con el deber de servidor. El interés que se penaliza es precisamente el que desconoce dicho deber y se manifiesta en provecho propio de un tercero. No es entonces cualquier interés el que se penaliza, sino el interés indebido que se manifiesta en las actuaciones del servidor público con las que se vulnera la transparencia e imparcialidad de la actividad contractual. Y sigue más cosas ahí sobre el fundamento. Para luego decir, lo expuesto en precedencia conduce a colegir que aun cuando el tema de los requisitos legales en tratándose de la conducta de interés ilícito o indebido en la celebración de contratos ocupa un lugar secundario, pues lo realmente esencial para la estructuración de este ilícito es demostrar el acto de desvío de poder del servidor en cuanto desborda el interés objetivo y general que, de acuerdo con la Constitución y la ley, los reglamentos y las decisiones de la propia administración, le corresponde asegurar en el proceso contractual específico, no se incurre en el denunciado error de subsunción en el tipo penal cuando el incumplimiento de dichos requisitos está relacionado con el acto de desviación de poder. No se incurre, es decir, el hecho de que una persona en un contrato administrativo incumpla con los requisitos para un contrato, no quiere decir que incurra en el delito de celebración indebida de contratos por no haber llenado requisitos esenciales. No, lo que pasa es que en ese tipo penal no hay incumplimiento, o sea, no se afecta, no va en contravía cuando él lo hace por el interés que él tiene de que ese contrato sea asignado a determinada persona. En este caso, lo que dice el casacionista, aquí faltaron unos requisitos, deben haberlo condenado fue por ausencia de requisitos esenciales de ese contrato. Y no, lo castigan es por el delito de interés indebido. Y la Corte lo que dice es, no se incurre en el denunciado error, no hay ningún error de subsunción en el tipo penal cuando el incumplimiento de requisitos está relacionado íntimamente con el acto de desviación de poder. En sentido contrario, si el incumplimiento de los presupuestos no es consecuencia del interés indebido del funcionario, la conducta se enmarca en el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La pregunta es, ¿cuándo es que uno puede determinar que en un caso de esos se puede condenar por interés indebido y cuándo se puede condenar por el artículo 410 que aún no hemos visto, pero que se denomina contrato sin cumplimiento de requisitos legales? Voy a leerlo porque me obliga el caso en cuestión. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurre en tal prisión. Deben ser requisitos, pero no cualquiera. ¿Cuáles? Esenciales. ¿Para qué? Para cada tipo de contrato. Licitación, eso es una cosa diferente según un requisito. Este otro que esta contratación directa tiene sus propios requisitos. Y en este caso, el alcalde encargado de Huasca, del circuito de Cacheté, le da el contrato, se da el contrato con una persona y luego se demuestra por parte de la fiscalía que tenía un interés. Como tenía un interés, pretermitió, se saltó, obvió, omitió unos requisitos legales. Entonces el defensor acude en apelación, pero ahora va en casación y dice, momento, si faltaban los requisitos, debió haber sido condenado fue por el artículo 410, que claramente dice es contrato sin cumplimiento de requisitos legales y no por interés indebido. Y la Corte le responde es, aquí no hay ningún error, porque no se incurre en el error de subsunción, ya veremos qué es eso, en el tipo penal cuando el incumplimiento de dichos requisitos está relacionado con el acto de desviación de poder. Yo quiero darle ese contrato a Carolina Zavala. Ese es mi interés, yo tengo interés, porque es muy amiga mía, o porque fuimos una relación que tuvimos por allá, o es amiga, o novia de mi amigo, el interés que yo tenga, el que sea. Y para eso yo pretermito u omito unos requisitos. Si se demuestra que ese fue el interés que prevaleció, que como yo tengo un interés,
Omitir esos requisitos, no hay ningún problema. En cambio, si yo omito los requisitos legales y no se demuestra interés, ahí sí se puede condenar por el delito de, contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Perfecto. Veamos aquí lo que dice la Corte. Voy a repetir esta parte y luego sigo con lo que continúa acá. Lo expuesto en precedencia conduce a colegir, o sea, a deducir, que aun cuando el tema de los requisitos legales en tratándose de la conducta de interés ilícito o indebido en la celebración de contratos ocupa un lugar secundario, pues lo realmente esencial para la estructuración de ese ilícito es demostrar el acto de desvío de poder del servidor en cuanto desborda el interés objetivo y general, que de acuerdo con la Constitución, la ley, los reglamentos y las decisiones de la propia administración le corresponde asegurar en el proceso contractual específico, no se incurre en el denunciado error que estaba alegando el casacionista de subsunción. Veremos ahora, repito, qué es eso. En el tipo penal, cuando el incumplimiento de dichos requisitos está relacionado con el acto de desviación de poder. ¿Usted los omitió? Sí. ¿Pero por qué? Porque tenía interés en eso. Caso contrario o contrario sensu, si el incumplimiento de los presupuestos o los requisitos legales esenciales de ese contrato no es consecuencia del interés indebido del funcionario, la conducta en cuál se enmarca en el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en cuyo caso tendría validez la tesis pregonada por el censor. ¿Está claro el punto allí? ¿Qué pasa con eso? Pues que hay unas diferencias entre el incumplimiento de requisitos. El artículo. ¿Qué, mi cielo? ¿Esa es qué, Stephanie? Stephanie. Hola. El artículo es que mi internet está terrible. No, El artículo de peor que esa el mío. conducta. ¿Cuál Es es, doctor? el 410. ¿Qué Nosotros artículo, estamos doctor? viendo el artículo 409, ¿sí o no? Viendo el 409, que es interés indebido. En este caso, por la misma cuestión de la jurisprudencia, de los hechos, se nos vino también, nos cayó encima el artículo 410, que es el que señala el contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Según los hechos, ese alcalde encargado de Huasca, un día antes de dejar el cargo, hizo un contrato con un señor, pero que estaba también muy ligado con la empresa con la cual él era contratado en un inicio. ¿Se acuerdan que se cayó porque faltaba el presidente de la Administración Comunal se quejó? Te dijo, listo, entonces hacemos una nueva contratación y contrató a una persona que también estaba ligada a esa misma empresa. Tenía un interés en favorecer a esa persona. ¿Qué dice el casacionista? Un momentico, yo aquí veo que si hacemos caso a lo que pasó y lo que está investigando el tipo el que denunció el hecho, aquí se omitieron unos pasos o unos requisitos de ese contrato. Por tanto, debió haber sido condenado fue por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, pero no, aquí fue condenado fue por el de interés indebido en la gestión de contratos y la Corte dice, no hay ningún error. Si cuando un servidor público omite un requisito esencial de un contrato, pero lo hace porque tiene un interés, no hay ningún problema, se puede condenar. En cambio, si no se demuestra el interés, ¿cierto? Si el incumplimiento de los presupuestos de cada contrato o ese contrato en particular, él los omite, si él los incumple, perdón, y no se demuestra ningún interés, no se demuestra que él tiene ningún interés, que simplemente los omitió, ahí sí se puede predicar el delito del 410, contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ahí iba yo. Dice aquí la Corte respecto de ese punto. Cuestionamiento, esto no es, este es el de concurso aparente de tipos entre los delitos de interés ilícito en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales, principios de subsidiariedad y especialidad, vulneración del non bis in idem. Me explico. Así como hay concurso de personas en la conducta punible, que dijimos que hay coautoría propia, coautoría impropia, ¿recuerdan eso?
también se habla del concurso de conductas punibles. Y a veces sucede que una persona con una acción u omisión puede afectar varios bienes jurídicos. Su conducta puede estar incursa en varios tipos penales. Cuando se están vulnerando bienes jurídicos distintos, o son verbos distintos, pero también se afecta a bienes jurídicos distintos, se puede dar un concurso que se llama real o material. Real o material. Pero a veces la conducta que se lleva a cabo, que vulnera bienes jurídicos idénticos, y una puede ser consecuencia de la otra, se habla de concurso ideal o formal. El concurso ideal o formal es como una especie de error cuando uno hace la subsunción de unos hechos en un tipo penal. Un ejemplo. Una persona hiere a otra y muere al otro día. Alguien podría decir, aquí hay un concurso de conductas punibles. ¿Cuáles son? Lesiones personales y homicidio. No, realmente no. Porque ese homicidio se produce gracias o a raíz de las lesiones producidas. Es un solo tipo penal. ¿Cuál? Homicidio. Veremos si es simple, si es culposo, si es preterintencional, si es agravado, pero es homicidio. Pero no podemos decir que hay un concurso de conductas punibles en que hay concurso de lesiones personales y concurso de homicidio. Sería un caso de concurso ideal o también llamado formal. Ese digamos que es un error de quien hace la apreciación y se puede incurrir en eso. El concurso material o real es cuando una persona mata a otra en la misma acción y lo hace con un arma para la cual no tiene el debido permiso para su porte o tenencia. Entonces incurre en el delito de homicidio y además incurre en el delito de tenencia o porte o tenencia de armas de fuego o municiones. Veamos qué pasó en ese caso frente al caso concreto acá. Dice la Corte, el demandante plantea a partir del criterio esbozado por un doctrinante nacional que aún bajo el entendido de que en este caso se adecua la conducta de interés ilícito en la celebración de contratos, ella se subsume en la de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, en virtud del principio de subsidiariedad, última delincuencia por la cual no se puede condenar a su defendido, dado que, reitera, no fue imputada en la resolución de acusación. Me explico. Él dice, según los hechos, según lo que pasó aquí, lo que se demostró entonces, tenemos que mi cliente no debe haber sido condenado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, sino por el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Pero como ese no fue objeto de acusación, no pueden ahora condenarlo por eso. En consecuencia, debe quedar, digamos que, limpio de toda culpa. Cuando se da el concurso ideal o formal de conductas punibles, hay diferentes formas de resolver ese problema. Él plantea de la subsunción, como en el caso de lesiones personales con el homicidio. El homicidio subsume las lesiones. Aquí dice bueno, aquí el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ¿cierto? Puede subsumir o por su seriedad se aplicaría a pero como este no fue objeto de acusación y resulta que un juez penal no puede condenar a una persona cuando fue acusada por otro delito. Ante la propuesta del casacionista, la Corte dice, cabe recordar que de acuerdo con el criterio pacífico de la sala, el concurso aparente, del que venimos hablando, el concurso aparente, o sea, cuando aparentemente hay varias conductas, pero solamente es una, se presenta cuando se presenta, y aquí hay una cacofonía, se presenta cuando se presentan los siguientes presupuestos, dice la Corte. ¿Cuándo hay concurso aparente o formal? Que repito, es un error que hay que resolver. Unidad de acción, esto es, que se trata de una sola conducta que encuadra formalmente en varias descripciones típicas. Hagan de cuenta esto, me explico. Violencia intrafamiliar. Un padre de familia, un esposo, golpea a su esposa. ¿Qué delito es? Hasta ahí, violencia intrafamiliar. Pero ese señor la golpea y mata a su esposa. Alguien podrá decir, entonces ahí tenemos un concurso porque es violencia intrafamiliar y tenemos un feminicidio, si fuera el caso. Entonces, la Corte dice, no,
Aquí aplicamos el criterio de subsidiariedad. ¿Cuándo encontramos subsidiariedad? Cuando la norma dice, se aplica este artículo si no aparece una conducta más grave. Es una forma de resolver el concurso ideal o formal. Me explico con el ejemplo que trae el Código Penal sobre el delito de violencia intrafamiliar, que está consagrado en el artículo 'a ver, es esto. Ya les digo, chicos, un momentico. Intrafamiliar, así, artículo 229. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión total. Primer inciso. Aquí la propia norma, con el criterio de subsidiariedad, porque dice, se condena por ese siempre que no sea otro más grave. Aquí no hay ningún problema porque la solución da al legislador. Entonces dice, es que el señor golpeó a su esposa, la maltrató y la mató. Alguien que no sepa dirá, acá tenemos dos delitos porque tenemos homicidio agravado o tenemos feminicidio en concurso con violencia intrafamiliar. ¿Qué le diría uno? No, señor, eso es un concurso ideal o formal que lo resuelve el legislador con el criterio de subsidiariedad. ¿Cómo así? Sí, pero el artículo dice, el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. ¿Cuál es la pena mayor? Pues el feminicidio. Listo, aplicamos feminicidio y no aplicamos violencia intrafamiliar. Hay que resolver ese problema. Entonces la Corte dice, ante la propuesta casacionista de ese defensor, bien está recordar que de acuerdo con el criterio pacífico de la sala, el concurso aparente de conductas punibles se presenta cuando se presentan los siguientes presupuestos. Primero, unidad de acción, esto es, que se trata de una sola conducta que encuadra formalmente en varias descripciones típicas, pero que realmente solo encaja en una de ellas. Porque ojo con esto, cada vez que escuchemos la expresión concurso ideal o formal, ¿qué hay que pensar? Dice, aquí hay una adecuación, una adecuación típica mal hecha, porque están indicando dos o más delitos y solamente cabe en uno solo. Veremos cómo se resuelve esa adecuación típica. Primera, unidad de acción. Efectivamente, el alcalde saliente de Huasca se llevó a cabo una actuación. Con esa actuación, aparentemente, según el casacionista, habría incurrido en dos tipos penales. ¿Cuál? En el de interés internacional de contratos y en el de contratos sin el lleno de requisitos legales. Sí, porque fue con una sola actuación. Segunda, que tal acción desplegada por la gente persiga una única finalidad. Y tercera, que lesione o ponga en peligro un solo bien jurídico. Efectivamente, el bien jurídico es uno solo. ¿Cuál es aquí? La administración pública. ¿Qué fin perseguía él aquí? El fin. ¿Qué fin tenía él? Llevar a cabo ese contrato con esa persona. Con base en los anteriores razonamientos, pronto se advierte que en el caso sometido a consideración del alcalde de Huasca, como lo pregona el nivelista, efectivamente se configura el fenómeno del concurso aparente de tipos penales. La Corte sí tiene razón, concurso aparente. Lo anterior sobre la base de que, como atrás se sostuvo, en el acto de desvío de poder del procesado Dumar, Pinzón, Trujillo, representado en el interés indebido y particular de beneficiar a uno de los proponentes, también se desconocieron requisitos legales esenciales. Tiene razón. En ese mismo acto se dio un acto de desvío de poder por el interés y además no tuvo en cuenta o no desconoció mejor requisitos legales esenciales para ese contrato. De modo que, comprendida la acción como un fenómeno óntico, ella encuentra en este caso adecuación típica en las dos conductas punibles señaladas, porque hay unidad de acción. Con una sola acción, él cometió tipos penales. De acuerdo, estamos en eso de acuerdo. Al tiempo que perseguía la misma finalidad, por cuanto en ambos casos se dirigió a qué? A favorecer a uno de los proponentes, lo acabamos de decir. Unidad de designio. Y porque con las dos conductas se lesiona el mismo bien jurídico. ¿Cuál es? La administración pública, que es unidad de lesión o de bien jurídico. Estamos ciertamente ante un concurso ideal o también llamado formal de conductas punibles que hay que disipar porque es un error de adecuación. Al resultar inobjetable ese aspecto, la Corte dice, partimos de la misma base en la argumentación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Procede a establecer si asiste razón al casacionista
cuando señala que dicho concurso aparente de tipos debe solucionarse adecuando el comportamiento del procesado en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por razón de los principios de subsidiariedad y especialidad. Entonces la Corte dice, ¿estamos de acuerdo en eso? Aquí hubo un error. Listo. Y como no se puede quedar con dos conductas, porque todo concurso ideal o formal hay que disiparlo, hay que establecer qué fue que pasó realmente, vamos a qué usted utilizó. Entonces, él dice casacionista. ¿Cómo se resuelve? Se resolvía era acusándolo y condenándolo por el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Pero como no fue acusado por ese delito, no por el del interés, entonces nada, hay que casar la sentencia. Pues bien, dice la Corte, como bien lo tiene sentado la sala para resolver el concurso aparente de delito, porque siempre hay que resolverlo, y evitar así vulnerar el principio del non bis in idem. ¿Qué es el non bis in idem? Non, no. Bis, dos veces. In, en, idem, lo mismo. No condenar dos veces por lo mismo. Entonces, no podemos condenar a esta persona, condenarlo. Con una sola acción que vulnera el mismo bien, con el mismo designio, penarlo o punirlo, mejor castigarlo por el del interés y el contrato sin incremento de requisitos legales. No, es por uno o por el otro. Eso está claro. Entonces, pues bien, como lo tiene señalado la sala, para resolver el concurso aparente de tipos y evitar así vulnerar el principio del non bis in idem, el cual en términos generales proscribe, elimina, procesar y sancionar más de una vez por la misma conducta, se debe acudir a los principios de subsidiariedad, especialidad y consunción. Siempre sacó esos principios. De acuerdo con el primero, subsidiariedad, existe subsidiariedad entre los tipos penales cuando solo uno de ellos puede ser aplicado. ¿Cuáles son, doctor? Discúlpeme, ¿cuáles son los principios? Es que se escuchó entrecortado. Claro que sí. Principios de subsidiariedad, especialidad y consunción. ¿Sí, Stephanie? Sí, señor. Gracias. De acuerdo con el primero, subsidiariedad, existe subsidiariedad entre los tipos penales cuando solo uno de ellos puede ser aplicado por subsumir a los demás. En tanto castiga con mayor severidad la transgresión del mismo bien jurídico. Lo acabé de leer con el bien intrafamiliar, que la norma dice, lo castiga por también a menos que tenga uno de pena mayor. Entonces aquí dice, ¿de acuerdo? De acuerdo con el principio de subsidiariedad, entre tipos penales, cuando solo uno de ellos puede ser aplicado por subsumir, absorber a los demás, en tanto castiga con mayor severidad la transgresión del mismo bien jurídico. En estos casos, el mismo precepto, por regla general, se encarga de prevenir sobre su carácter accesorio, como yo lo leí. El mismo tipo penal dice, ojo, a menos que tenga pena mayor. Por eso aquí la norma, aquí se la Corte. En estos casos, el mismo precepto, por regla general, no siempre, pero en general sí, se encarga de prevenir sobre su carácter accesorio, señalando que solo puede ser aplicado si el hecho no está sancionado especialmente como delito o no constituye otro ilícito. Di el ejemplo de la violencia intrafamiliar, cuando la advierte. Conforme lo expuesto, fácil se comprueba que esta relación de subsubordinación no se patentiza en este caso, pues cada una de las conductas es plenamente autónoma, conforme tuvo oportunidad de señalarlo a la Corte Constitucional en la tantas veces referida sentencia de inexequibilidad. La Corte dice, partamos de una idea que es cierta, aquí hay un concurso ideal o formal, perfecto. Dos tipos penales, listo, está bien. Pero como es concurso ideal o formal, hay que disipar eso, hay que resolverlo, porque no puede ser condenado por dos delitos. Porque si no caemos en el principio, en la vulneración del principio del non bis in idem. Lo castigamos dos veces con una sola acción, no puede ser. Listo, está bien. Siempre y cuando se requiera que sean del mismo bien jurídico y tutelado, ¿cierto? Ahí están los requisitos. Que haya unidad de designio, ¿sí o no? Y que además haya unidad de acción. Aquí se da todo eso. Muy bien. ¿Cómo lo resolvemos? Según usted dice, le dice la Corte Casacionista, es un principio de subsidiariedad, de subsunción. Sí, pero ese principio implica que cuando usted se va a presentar, el artículo debe decir, por ejemplo, interés en de contratos, interés. Se castigará al servidor público que se interese en el proceso propio a menos que tenga un delito de mayor pena. Eso no lo dice aquí. No podemos aplicar ese principio, señor.
Por eso dice, de acuerdo con el primero, existe subsidiariedad entre dos tipos penales cuando solo uno de ellos puede ser aplicado por subsumir a los demás. En estos casos, el mismo precepto, el mismo tipo penal, por regla general, se encarga de prevenir sobre su carácter accesorio, señalando que solo puede ser aplicado si el hecho no está sancionado especialmente como delito o no constituye otro ilícito. Conforme a lo expuesto, fácil se comprueba que esa relación de subordinación no se patentiza en este caso, pues cada una de las conductas es plenamente autónoma, tal como dijo la Corte Constitucional, y dice la Corte Suprema lo que dijo la Corte. Estos tres tipos penales siguen protegen todos el mismo bien jurídico de la administración pública y en particular dentro de la clasificación que hace generalmente la doctrina, la transparencia, cada uno se refiere a un ámbito específico de protección de la contratación estatal que impide confundirlos tanto entre sí como con otros tipos penales. Dice, qué pena, pero no puedo aplicar ese otro. No puede ser eso. Agrega la Corte. Además, los dos delitos en cuestión revisten la misma gravedad, por lo menos desde el punto de vista punitivo. Entonces, si ambos tienen la misma pena, y lo advertimos la clase pasada y también ahora que dijimos, traen la misma pena estos tres, 408, 401 y 410, entonces, ¿cuál es más grave? No sabemos, porque tienen la misma pena. Y la Corte dice, además, los dos delitos, el de interés y el de contratos de requisitos legales, revisten la misma gravedad, por lo menos desde el punto de vista punitivo, como se comprueba por razón de que se sancionaban con la misma pena en el Código Penal anterior vigente para la época de los hechos y aplicada en este caso por favorabilidad. Y en el actual también, la misma pena. En efecto, agrega la Corte aquí, en los artículos del Código Penal anterior y en el actual se reprime con una pena de 4 a 12 años. Y también lo de los salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igual sucede con el actual ordenamiento punitivo y le repite eso. En consecuencia, es evidente que a diferencia de lo que sostiene el libelista, o sea, el casacionista, no es cierto que el tipo penal por el cual se condenó al procesado es subsidiario al del contrato de requisitos legales y que por ello, en el evento de verificarse un concurso aparente entre ellos, se debe optar por aplicar automáticamente el segundo. No, no. Considera la sala que frente a los supuestos en que se constate un concurso aparente entre las conductas punibles de interés ilícito o indebido en la celebración de contratos y contratos de requisitos legales, como aquí ocurre, ha menester acudir a los principios de especialidad y consunción. De acuerdo con el primero, se aplicará la preceptiva que regula la conducta de forma más precisa y completa, y conforme al segundo, se preferirá aquella cuyo juicio de desvalor consume la del otro y por tal razón solo es viable una de ellas. Por ejemplo, esto hago un paréntesis, la persona lesiona al otro, lo lesiona y la lesión fallece. Entonces uno dice, ¿cuál de los dos se aplica? Es que hubo lesiones en el cuerpo, sí, pero es que este dice que además perdió la vida. ¿Cuál tiene más riqueza descriptiva? Entonces aplíquese ese. Repitamos esa parte que es muy importante. Considera la sala que frente a los supuestos en que se constate un concurso aparente entre las conductas punibles de interés ilícito o indebido. Miren que hablando de la pregunta del examen con Julianita, que dice, es que usted dijo que, digo, sí, a veces la Corte o la IMA hace referencia a ilícito indebido, y aquí la Corte lo reitera. Aunque el punto básicamente era, ¿qué haría usted? Considera la sala que frente a los supuestos en que se constate un concurso aparente entre las conductas punibles de interés ilícito o indebido, que básicamente es lo mismo, en la celebración de contratos y contratos sin incluir requisitos legales, como aquí ocurre, a menester, o sea, se requerirá acudir a los principios de especialidad y consunción. Vimos que el principio de solidaridad no se puede aplicar aquí, perdón, porque el uno es más grave que el otro. Ni uno de ellos dice que se aplicará, otro si es más grave. Eso no lo dice. ¿A cuál de nos quedan? Nos quedan dos tesis aquí para solucionarlo. Dos principios. Especialidad y consunción. Según el de especialidad, se aplicará la preceptiva o el tipo penal que regula la conducta de forma más precisa y completa, diríamos,
el que tiene más riqueza descriptiva. Por ahí leí una cosa que dice, el que tenga más ricura descriptiva. Bueno, el que tenga más detalle, el que los cumpla más. Y conforme al segundo, el de consunción, se preferirá aquella cuyo juicio de desvalor consume la del otro y por tal razón solo es viable uno de ellos. ¿Qué dijo la Corte aquí? En la hipótesis sometida a consideración, como se ha recalcado en reiteradas oportunidades a lo largo de esta providencia, lo que sanciona es el acto de desvío de poder del burgomaestre Pinzón Trujillo, consistente en favorecer en la contratación a uno de los proponentes, aun cuando a la par se hayan desconocido requisitos legales de la contratación directa. La Corte lo que dice, hombre, sí, se desconocieron esos requisitos. Alguien podrá pensar, entonces el 410. No, en este caso no, ¿por qué? Porque él tenía un interés en favorecer a esa persona. Y se demostró, obviamente, ¿no? Claro. Es decir, que la conducta punible que reprime de manera más precisa y más completa el comportamiento del procesado es la de interés ilícito en la celebración de contratos y no la del contrato simplemente de requisitos legales, en tanto esa transgresión de formalidades, en este caso, tuvo un carácter secundario al acto de desvío de poder, con el objeto de asegurar la selección amañada del contratista, principio de especialidad, bastando la primera conducta además para edificar el juicio de reproche contra el procesado y resultando innecesario agravarla con el desvalor contenido en la segunda, principio de consunción. O sea, de lo que aquí se demostró era que ese burgomaestre, así en palabras más llanas aquí es, él quería sí o sí darse contra esta persona. Como no le quedó de otra, pues no cumplió con los requisitos. Pero como se demostró así esa cosa, lo que se debe aplicar aquí, ¿cuál es? El interés indebido y no el contrato sin leyendo requisitos legales. Esa interpretación compagina con lo expuesto por la sala, como así lo plasmó en decisión previa. Dice la Corte para demostrar lo que lo estamos diciendo acá. Perdón. Dice, en ese sentido, para despejar las dudas que el Ministerio Público plantea con relación al proceso de adecuación típica, que para él debe girar en torno del concepto de interés ilícito, más que sobre el de requisitos legales, no se debe perder de vista que cada tipo penal busca proteger de diversa manera el bien jurídico tutelado por la ley. Así, el tipo de celebración de contratos y requisitos legales está estrechamente vinculado con el principio de legalidad, mientras que el interés ilícito está ligado al concepto de interés general, y ahí empieza a desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice la Corte es, y aclaro con esto, nos va a pasar como la pregunta de si es verdadero, pero quiero señalar es esto. Cuando encontremos en un caso que nos llegue a nuestro bufete, no digan buffet, que esto no es comida, bufete de abogados, y nos digan, bueno, esto es interés o esto es que contratos viendo requisitos legales esenciales, ¿para usted qué es, doctor? ¿Qué hay que responder? Y dice, vamos a ver, analizarlo. Porque no siempre que se dan los dos, cede el de interés al otro. No siempre. Hay que ver es qué primó en este caso. Si está demostrado que tenía un interés, lo que hizo fue pasarse por alto unos requisitos esenciales, pero prima el interés que él tenía. Si él no tenía ningún interés en eso, sencillamente pretermitió, se saltó, omitió, se pasó por la faja unos requisitos legales esenciales de ese contrato, ese será el delito que ha cometido. Lo que no puede pasar es que estén los dos como objeto de acusación y de condena, porque se presenta un concurso ideal o formal que se debe resolver con los principios de subsidiariedad, consunción o, como aquí lo señala también, el de subsunción, de especialidad, perdón. ¿Listos? Pero yo dije, falta otro por analizar acá, otro aspecto. Yo dije, es muy complicado a veces demostrar ese interés. Si es tan subjetiva la cosa, ¿cómo demostrar ese interés? Y en este caso particular, que me parece muy llamativo, muy bueno para efectos, digamos, de la clase y la parte probatoria, diremos lo siguiente. Dice la Corte, cuestionamiento a los, comillas, síntomas denunciadores del desvío de poder estructurados en el fallo impugnado. Es innegable la dificultad probatoria
que entraña la demostración del tipo penal de interés indebido o ilícito en la celebración de contratos, dado que, como lo señala Santofimio Gamboa, comillas, implica adentrarse en la subjetividad propia de quienes actúan desviadamente. Por ello resulta absolutamente pertinente, como lo hizo el adquem, no digan adquem ni aquo, porque en latín no hay palabras agudas, sino adquem y aquo. El aquo es primera instancia, penal circuito, el adquem, el tribunal, segunda instancia. Por ello resulta absolutamente pertinente, como lo hizo el adquem, o sea, el tribunal, acudir a criterios como los precisados por el tratadista José Cetrella bajo el rótulo de síntomas denunciadores del desvío de poder, pero que en esencia, como lo señala el mismo autor, no son más que elementos indiciarios para su configuración probatoria. Eso es interesante. Elementos indiciarios. Ustedes recuerdan que esta mañana hicimos referencia a, perdón, si lo encuentro por acá. Perdón. ¿Dónde está? Es que les quiero traer la cuestión, algo que me parece muy interesante. Por favor, permítame, que sigo aquí. No lo encuentro. A ver dónde está. La prueba indiciaria en la que se hace alusión al artículo 382. Y ustedes les dije, ojo, que en materia probatoria están la prueba testimonial, la prueba pericial, la inspección judicial, ¿cierto? Y en ella no se hace referencia por ningún lado a la prueba indiciaria. Y es la Corte Suprema de Justicia la que dice que la prueba indiciaria también entra dentro de la valoración probatoria. El indicio es un medio de prueba indirecto. Hay un amigo mío, compañero de mi grupo de procuradores, un excelente procurador, que también es profesor de la especialización de casación penal, el doctor Fernando Trivín, excelente. Y él dice que más que un medio de prueba, es una argumentación. Sí, es posible eso. Sin embargo, pues la Corte lo tiene como un medio de prueba, que es un medio de prueba indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque se basa en esto. Ahí está Alejita. Doctora Alejandra. ¿Está por ahí? ¿No está por Sí, ahí? sí, señor. Sí, señor. Yo tenía acá una cosa que yo a veces digo en clase sobre la prueba indiciaria del perro y el caballo. ¿Te acuerdas? Que una vez lo leí, me hacía referencia a eso. Es en los cuentos de Voltaire, de Sadigo el destino. No sé dónde lo puse después, no sé qué lo hice. No sé qué lo hice. ¿Lo puedes buscar por ahí? Yo se los envío, Sí, yo se recuerdo los cuál envío, es. yo lo tengo. ¿Lo tienes ahí? Sí, espérame, lo busco, pero yo lo tengo. Sí, a mí me Ya se los encanta eso. envío. Sí, yo hasta lo digo, una vez lo puse en clase, es que lo tengo en la biblioteca y no quiero ir hasta allá porque estoy acomodando la biblioteca. Y entonces ahí se habla de eso, del perro y el caballo. Entonces, la Corte Suprema Judicial de la Casación Penal dijo, no hay que, si bien es cierto, la prueba del indicio estaba señalada de manera expresa en Ley 600, el hecho de que en la 906 no haya una manifestación expresa sobre la prueba indiciaria, no quiere decir que no exista. Y dijo la Corte, el indicio es un medio de prueba. Y les dije a usted esta mañana, tienen que analizarlo desde el punto de vista de las alegaciones finales. ¿Y por qué? ¿Por qué no antes? Porque resulta que si estamos diciendo que es una prueba indirecta que depende de otras pruebas, pues tuvieron que haberse primero practicado esos medios de prueba para luego hacer referencia a la prueba indiciaria. ¿Y por qué? Porque la estructura del indicio parte de un hecho indicador, un hecho indicado y una inferencia mental.
que en la pragmática, como parte de la lingüística, es una operación mental que hace quien analiza ese hecho y le da una connotación, una consecuencia. Suena como enredado, no es tanto realmente, pero tiene muchas cosas que hay que profundizarla. Vamos a un caso. Un hecho indicador. Una persona es vista saliendo de una casa de habitación corriendo con un puñal en la mano. Hecho indicador, ¿cuál es? El que la persona sale corriendo de eso. ¿Qué hay que demostrar ahí? Hay que demostrar con prueba testimonial o con prueba documental a través de videos de seguridad que la persona salió de ese lugar de habitación. Eso hay que demostrarlo. O sea, eso no se puede dejar como a la especulación. Hay que decir, señor juez, tengo un indicio de responsabilidad en la muerte de la señora tal por parte del señor tal. Y es un indicio tanto de presencia como un indicio de huida del señor acusado. En efecto, 3 testigos dijeron, vimos entrar al señor tal y estaba pálido, afectado, su cara estaba trastocada, así que tenía una ira muy, muy intensa, con una mirada fija, penetrante, e ingresó a la casa de habitación de la señora tal. Está demostrado con testigos. Señor juez, hay un video en que demuestra que el señor tal ingresa a esa casa de habitación. Ay, sí. ¿Y qué tal que llamen lista ahorita? No, yo no llamo a lista. Yo no llamo a, tranquila, yo no llamo a lista. Sigo. Entonces, está demostrado eso. Está demostrado con los videos que el señor ingresó a ese lugar de habitación. Está demostrado. ¿Cierto? Y luego se demuestra que la señora murió a los pocos minutos. Eso es un indicio, señor juez. Claro, alguien me dirá, ahí está, el perro y el caballo. Muy bien. Pues ahí está todo el cuento. Pero te agradezco mucho Vale, Stephanie. doctor. Muy bien. Es que es el caso de Sadik, que andaba por el camino, estaba que se separaba de la esposa, y él se puso fue como a analizar todo el punto de la naturaleza. Entonces, dice él, un día paseándose por un bosquecillo, Sadik, que es el personaje del cuento de Voltaire, vio correr hacia él a un eunuco de la reina. Recuerda que los eunucos los castraban para evitar pues, relaciones sexuales con la reina y los encargaban del cuidado de la reina o del serrallo, del harén. Y vio correr hacia él un eunuco de la reina, seguido de varios oficiales que parecían presas de la mayor inquietud y que corrían de acá para allá como hombres extraviados. Joven, le preguntó el eunuco, ¿no habéis visto el perro de la reina? Y Sadik responde, es una perra, no un perro. Respondió Sadik. Tenéis razón, es una perra, sintió el eunuco. Y Sadik agrega, una perra podenca muy pequeña, añadió. Ha tenido perritos hace poco. Cojea de la pata izquierda y tiene las orejas muy largas. ¿Entonces la habéis visto? Le pregunté al eunuco. No, respondió Sadik. En mi vida la he visto, ni siquiera sabía que la reina tuviera una perra. Precisamente, y por una de esas casualidades extraordinarias, el caballo más hermoso de las cuadras del rey se había escapado corriendo por las llanuras de Babilonia. El montero mayor y todos los demás oficiales corrían tras él con tanta inquietud como el eunuco lo hacía tras la perra. El montero mayor, o sea, el que dirige las cuadrillas del rey de los caballos, se dirigió a Sadik y le preguntó si había visto pasar al caballo del rey. Y Sadik le dice, es un caballo que galopa muy bien, tiene 2 metros de alto, los cascos muy pequeños, una cola de casi 1 metro de larga, las copas de sus frenos son de oro, sus cerraduras son de plata, dijo Sadik. ¿Qué camino ha tomado? ¿A dónde se ha ido? Preguntó el montero. Yo no lo he visto, ni nunca he oído hablar de él, dijo Sadik. El montero mayor y el eunuco no tuvieron la menor duda de que Sadik había robado el caballo y la perra la reina le hicieron llevar ante la asamblea del gran juez, que lo condenaron, en fin, y cuando ya está condenado a obligar todo eso, dice él, realmente yo no he hecho eso. Y él se pronuncia así, ante los jueces. Estrellas de justicia, abismos de ciencia. Esto es una ironía sofocleica, este man. Estrellas de justicia, abismos de ciencia, espejos de verdad, que tenéis la pesadez del plomo, la dureza del hierro, el brillo del diamante y mucha afinidad con el oro. Os juro que nunca he visto la perra respetable de la reina, ni el caballo sagrado del rey, de reyes. Lo que ocurrió fue lo siguiente.
Y aquí él hace un análisis de lo que es el indicio. Yo paseaba por el bosquecillo donde encontré al venerable eunuco y al ilustrísimo Montero Mayor. Poco antes había visto las huellas de un animal y fácilmente deduje que eran las de una perra pequeña recién parida. Surcos ligeros y largos impresos en la arena entre las huellas de las patas me permitieron saber que correspondían a los pezones de una perra cuyas tetas arrastraban, por lo que debía haber tenido cachorros recientemente. Otras huellas en sentido diferente que parecía haber rozado constantemente la superficie de la arena junto a las patas delanteras me mostraron que tenían las orejas muy largas como los podencos, y como observé que la arena estaba menos pisada por una pata que por las otras tres, comprendí que la perra de nuestra augusta reina era, si se me permite decirlo, algo coja. En lo que al caballo del rey de reyes se refiere, habéis de saber que paseando por los senderos de ese bosque percibí marcas de las herraduras de un caballo. Todas las huellas estaban a igual distancia. He aquí un caballo de galope perfecto, me dije. El polvo de los árboles estaba, perdón, en un camino. El polvo de los árboles en un camino que no tiene más de 2 metros de ancho estaba elevado a derecha e izquierda, a 1 metro del centro del camino. Este caballo tiene una cola de casi 1 metro de largo, que con sus movimientos a derecha e izquierda ha barrido ese polvo, me dije. Bajo los árboles que formaban una bóveda de 2 metros de alto, vi las hojas de las ramas recién caídas y supe que aquel caballo las había derribado y que por tanto medía 2 metros de alto. En cuanto a su freno, debe ser de oro por las huellas que dejó en una roca, así como las dejadas por las herraduras en otros guijarros que me indicaron que eran de plata. Todos los jueces quedaron admirados del profundo y sutil discernimiento. Hasta ahí. Gracias, Stephanie. Bien. Ay, doctor. Bien, muy amable. Miren cómo entonces se deducen cosas. Entonces uno dice, hombre, ¿cómo sacamos aquí el indicio? Pues uno dice, si la persona fue vista entrando en el inmueble donde quedó la persona después agredida por puñaladas, si alguien la vio corriendo, alguien va a decir, es que es un indicio probable, porque puede ser que el señor no estaba huyendo, estaba persiguiendo al agresor. De acuerdo, es posible también. El indicio es un medio de prueba que ayuda en la argumentación para condena o para absolver. Y así como hay indicios de responsabilidad, también hay contraindicios. Hay indicios de diferentes, digamos, denominaciones. Por ejemplo, un indicio, el indicio antecedente, el indicio subsiguiente al delito. Antecedente, las manifestaciones anteriores al delito. El señor entró a un bar y dijo el barman, el tipo que estaba se sentó ahí descajonado, dijo, pero me libré de esa perra, no me quedé con esta, acabé con ese problema. Él dijo eso. Eso no puede llevar a decir usted lo cometió, pero los indicios que son convergentes, que se van reuniendo, uno dice, ah, bueno, es visto entrando a la casa de la Oxisa, de la posterior Oxisa. Él hizo salir corriendo con un puñal en la mano. Después entró, según los videos, a un bar de tal parte. El barman dice, sí, un señor que estaba con esa misma fisonomía y vestimenta, dijo, me libré de esa perra. Él dijo eso, sí, señor, y me libré de eso. Y estaba como desencajado, estaba absolutamente... Toda esa cantidad de cosas van dando las posibilidades para demostrar. Pero como estamos en el punto del interés de contratos y estamos diciendo, ojo, que aquí lo complicado es demostrar ese interés, ¿cómo hacemos? Pues bien, la Corte dijo acá, es innegable la dificultad probatoria que entrega la demostración del tipo penal de interés indebido en el de contratos. Indebido o ilícito, dice acá, dado que, como lo señala Santofimio Gamboa, implica adentrarse en la subjetividad propia de quienes actúan desviadamente. Por ello resulta absolutamente pertinente, como lo hizo el ADCUEM, acudir a criterios como los precisados por el tratadista José Cetraya, bajo el rótulo de síntomas denunciadores del desvío de poder, pero que en esencia, como lo reseña el mismo autor, no son más que elementos indiciarios para su configuración probatoria. Pues bien, para la sala, totalmente de acuerdo con la exposición del tribunal, esos síntomas denunciadores del desvío de poder, yo agregaría con el debido respeto la expresión signos más que síntomas. Cuando estaba en el especialización de penal, se habló de síntomas y de signos en el externado. Era director de la medicina legal, me olvidé el nombre de este señor,
Y él dijo, los síntomas son los que una persona siente. Usted tiene fiebre o le duele el estómago, eso es un síntoma. En cambio, un signo es lo que la gente puede evidenciar. Que usted está sudoroso, que tiene unas pústulas, es lo que usted puede ver. Entonces aquí habla de síntomas. ¿Quién soy yo para criticar un tipo con tanta sapiencia, pues? Pero me acordé de lo que dijeron, signos o síntomas. Pero bueno, pues bien, para la sala, totalmente de acuerdo con lo expuesto por el tribunal, esos síntomas denunciadores del desvío de poder o fundamentos probatorios de índole indiciario revelan claramente el reprochable interés del procesado por favorecer a uno de los proponentes más allá del incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos. En tal sentido, cobra gran importancia, como así se precisa en el fallo impugnado, la falsa motivación arguida por el burgomaestre para declarar la nulidad del primer contrato suscrito el 25 de octubre del 2000, por la firma Ingensandia Limitada, conformada entre otros por el ingeniero Fernando Barrero Prieto, favorecido en la segunda contratación, que también viciaría el segundo contrato celebrado el 10 de noviembre siguiente, dada su identidad, pues las propuestas cobijan los mismos ítems, incluyendo lista de materiales, cantidad, valor unitario, valor total. Por otra parte, y siguiendo con esos síntomas o la prueba indiciaria, igualmente significativo resulta, comillas, la precipitación con que el acto fue proferido, en referencia al segundo contrato, suficientemente explicada en el fallo impugnado por suscribirse a escasos 3 días de haberse decretado la nulidad del anterior, hecho claramente indicativo de que el procesado quiso aprovecharse del poco tiempo que le restaba como alcalde para beneficiar a uno de los proponentes, tanto así que la fecha de su celebración coincide precisamente con la dejación de su cargo. Firmó el contrato y se va al día siguiente. Al respecto, no debe olvidarse que el margen de discrecionalidad del funcionario, en especial en la modalidad de contratación directa y afines, no significa desde ningún punto de vista que pueda adjudicar de manera arbitraria o infundada, como así lo resalta el profesor español Miguel Sánchez Morón, al expresar lo siguiente. Dice el tratadista español: queda claro que desde los albores de este siglo, que termina, o con mayor retraso en ciertos países, la discrecionalidad administrativa ha dejado de considerarse como un ámbito material confiado a la libre disposición de la administración. Injustificable por esencia, este es el elemento de ruptura decisivo con la teoría del derecho público del pasado siglo. Pero queda igualmente claro que la discrecionalidad administrativa tiene su función y su justificación propia en el Estado de Derecho, puesto que atañe a los elementos de oportunidad y a las valoraciones técnicas que concurren en una gran parte de las actuaciones de la administración y que no son reductibles a un proceso lógico de interpretación y aplicación de las normas jurídicas. El ejercicio de la discrecionalidad, así entendida, está sometido a unos límites jurídicos generales, aparte de los específicos que deriven de la norma que regula cada tipo de actuación discrecional, pues no puede dar lugar a arbitrariedades, abusos o injusticias. Así las cosas, fluye diáfano que en el proceso obran suficientes elementos de juicio para impedir que el burgomaestre Dumar Pinzón Trujillo se interesó indebidamente e ilícitamente a favor de uno de los proponentes en el proceso de contratación que concluyó con el contrato número tal, cuyo objeto era mejorar la red de electrificación de la avenida Fátima, y ahí quedó. Obviamente que hay cosas que se pueden agregar más sobre esto, y es que si usted estén en la fiscalía como investigadores, ¿qué hace el fiscal? Le solicita entonces a un juez un control previo para que se haga una internet de comunicaciones o para que se pueda analizar las llamadas telefónicas, mensajes de texto, que en esa época seguramente pues no se daban porque estamos apenas en el 2000, 2000 algo, aunque ya celulares, pero digo muy seguramente no. Pero se entran a la tarea de investigar por qué razón, cuál es el interés, e investigar las relaciones. A veces en una oficina dicen, este es el señor, es ¿este quién es? Es que este es el mejor amigo del primo de este otro. Y empiezan a buscar la forma de encontrar de dónde estaba el interés en esa relación de contratos. Así entonces, damos en el punto lo que se refiere a lo que hace referencia, repito, a ese tipo de contrato, de delito, perdón, que deviene de un interés. ¿Que es complejo? Sí, ciertamente lo es. Y en el cuadro esquemático, ya para terminar nuestra charla,
del 409, con la ayuda de nuestra speaker, de Stephanie, que tiene también esto, pero más actualizado, diremos que miren que también es un delito de mera conducta. Si se demuestra el interés, más allá de que pueda realmente decirse si se llevó el contrato o no se celebró, no, es de mera conducta. Se consuma demostrando el interés indebido o ilícito que tenga esa persona. Es instantáneo, es monoofensivo porque afecta un bien jurídico. ¿Cuál? Uno solo, la administración pública. ¿El sujeto activo cuál es? Como en el 408, sujeto activo cualificado, el servidor público, singular, que dentro de sus funciones, de su competencia, tiene que intervenir en el trámite, aprobación, celebración de un contrato. Aquí no importa en qué momento, aquí no lo dice. Sujeto pasivo, efectivamente el Estado. La conducta, verbo determinador simple, interesarse. Pero aclaramos hasta el cansancio. No es cualquier interés. Es el interés indebido, el interés ilícito, el interés distinto al interés general que debe prevalecer en toda actuación estatal. Elemento descriptivo, ¿cuál es? El contrato u operación administrativa, objeto material, debe requerir la intervención del agente por razón de su cargo a sus funciones. Objeto jurídico, el patrimonio del Estado, la transparencia de los procedimientos de la contratación administrativa. Objeto material, ¿sobre qué recae la acción? Sobre el contrato estatal u operación administrativa en que debe intervenir el agente. Concurso, sí, pero no olvidemos, como es de conducta, de mera conducta, como el otro, no admite tentativa, porque los delitos de mera conducta no admiten tentativa. Si hay concurso ideal o formal, ¿se puede disipar? Es más, ¿se debe disipar? Sí. ¿A través de qué principios? Consunción, especialidad, subsidiariedad. Cuando hay contrato con interés indebido y contratos sin requisitos legales, ¿cuál de los dos debe ser ante el otro? Depende. ¿Depende de qué? De cuál primó, según los hechos de cada proceso. Modalidad dolosa, repito, los 4 tipos penales, 408, 409, 410, 410A, todos son dolosos. Complemento subjetivo, el agente debe proponerse como finalidad reportar beneficio para sí o para un tercero. Atipicidad, como el anterior, error de tipo sobre el objeto material o los elementos descriptivos. Antijuricidad material, lesión al patrimonio del Estado. Justificación, inadmisibles. No puede alegarse el consentimiento del sujeto pasivo. No se puede, inadmisibles. Admisibles, cumplimiento de un deber legal, orden legítima, ejercicio de un derecho, actividad ilícita, cargo público o estado de necesidad. Causales de inculpabilidad por inexigibilidad de otro comportamiento, fuerza mayor, caso fortuito, creo que lo mencionó Omar en su intervención hace unas horas. Por incapacidad y culpabilidad, excepcionalmente, causales de inimputabilidad. Por falta de conocimiento de la antijuricidad, sí, error de tipo, error de prohibición, más que de tipo de prohibición. Punibilidad, ya la vimos en ese caso. Entonces, hasta aquí hemos visto 2 tipos penales, el del 408 y el del 409. Vamos a ver, si Dios quiere, en la próxima clase, el 410 y el 410A. Vamos a enviarles, no sé si se puede ahora mismo, estamos agotados todos en el curso de fin de semana, unos documentos que hemos leído aquí y unas sentencias o unos documentos para que ustedes por favor lean en el curso de la semana. Tratamos de no dejar muchas cosas porque ustedes tienen otras materias, otras ocupaciones, pero siempre como algo para que complementen ese conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, una observación? Yo, profe, Albita, ¿cómo está? bien, ¿y tú? Me nace una inquietud. No sé, bueno, en el 409 y el 410, Sí, por ejemplo, en el caso del alcalde, pues son diferentes tipos penales, según está estipulado, pero tienen las mismas sanciones y eso. ¿Qué diferencia hay entre que me sancionen por uno o que me sancionen por el otro? ¿Qué consecuencias para efectos trae? prácticos, dices tú. Sí, Sí, yo creo que para efectos prácticos ninguna. La pregunta es, sí. si son lo mismo, si la pena es la misma, ¿qué estaba alegando el defensor ahí, sí o no?
¿cierto? Sí, o sea, Él estaba alegando sí, esto. yo como abogado que digo ¿Cuál que, fue, entre que- comillas, la viveza, aunque no es viveza, sino el argumento del defensor es, mire, señor juez, está bien, supongamos que tú fueras la juez de ese caso. Yo diría, pero señora, doctora Alba Rodríguez, mire, no, perdón, que yo fuera el defensor y tú la juez. Entonces tú dices, yo digo, señora juez, yo considero que aquí hubo un error, porque según lo que se dijo, mi cliente omitió unos requisitos. Por tanto, él debió haber sido condenado por el artículo de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Y tú me dirás a mí, sí, señor defensor, efectivamente, puede ser cierto. Y yo le digo, entonces, señora juez, pues que en este caso, señora juez, la acusación que se hizo en contra de mi cliente no fue por este contrato del 410, sino por el 409. Y aunque viene a resultar exactamente lo mismo para efectos penales, usted no puede condenar a mi cliente por este delito, si está demostrado que fue el que omitió requisitos, no puede condenarlo por este delito porque no fue objeto de acusación. Se le acusó fue por interés indebido. Y se ha demostrado aquí que lo que hizo mi cliente fue haber incumplido los requisitos legales. Entonces lo que buscaba el defensor, o yo en este caso, ¿qué es? Que existe, Stephanie levantó la mano, ya te doy la palabrita, Stephanie, existe un principio llamado de congruencia en materia procesal, según el cual un juez solamente puede condenar por el delito objeto de acusación, salvo las excepciones de ley, que dice que se puede condenar por un otro delito siempre y cuando esté demostrado en los hechos y se trate de un delito de menor entidad. Aquí no, porque son la misma pena, pero este abogado se avivó para decir, está demostrado que él omitió requisitos. Como omitió requisitos, debió haber sido acusado y condenado por el delito del 410. Pero ¿qué pasa, señora juez? Que aunque se demostró eso, él fue acusado por el delito de interés ilícito. En consecuencia, como fue otra la acusación, debe declarar usted inocente. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿sí me explico con ese caso? sí, Entonces, sí, ¿qué dice la corte? ¿Qué sí. dice la corte? Sí, puede tener razón. Sin embargo, aquí lo que se demostró no es lo que usted dice. Aquí se demostró es que él omitió unos requisitos, pero porque prevalecía su interés indebido. Entonces, está bien condenado. En cambio, puede darse otro caso en el que realmente se omitan unos requisitos y no se demuestre que hubo un interés. Ahí se puede condenar por omisión de requisitos legales. Albita y luego Stephanie. ¿Qué dice Albita? Listo, sí, ¿Sí? entendido. Pero si van a su consulta y le preguntan, bueno, ¿por cuál de las dos me voy? ¿Por cuáles dos artículos? Si Hay fuera que la analizar. fiscalía o la víctima, ¿qué hay que decir? Tenemos que Sí, demostrar que lo que primó aquí fue el interés. ¿Y cómo lo demostramos? Usted me dirá, usted que lo conoce. Hay una relación de pronto es el amante, es el mejor amigo del hermano, le dio una plata. Escudriñemos eso para ver con qué es que vamos a hacer la acusación o la imputación. O la víctima le lleva eso a la fiscalía. Mire, señor juez, señor fiscal, aquí más que este delito fue este otro. Aquí primero fue el interés. ¿Y eso qué importa? Aquí sí importa, claro, para efectos de la tipicidad y de la acusación. Y usted le lleva a la sentencia de la corte. Mire, ese es el punto. ¿Vale? Entonces, en cada caso concreto habrá vale, que listo, profe. escudriñar. Bueno, Stephanie, por favor, tiene la palabra. Gracias. A ti, Albita. Profe, qué pena, dirá que soy muy intensa, pero es No que lo tengo eres. una pregunta. Profe, bueno, una pregunta primero, y yo creo que es global de todos nuestros compañeros, y es, dentro de 8 días ahí vuelve a haber parcial, ¿cierto? Sí, y es A las- acumulativo. o sea, de todo lo que hemos visto. Sí, porque se les dijo a ustedes en la presentación, se dice, los exámenes son acumulativos, es decir, desde el comienzo, o sea, que no digan, ¿y usted por qué preguntó en la primera clase y estamos en la segunda? No, es que todo es acumulativo, todo entra. Ok. Perfecto. Hasta el delito del 409, que es el que acabamos de Del ver. 409, obviamente. Sí, cómo no. Listo. Y la otra pregunta es, ¿nos quedan 2 medios días o nos queda dentro de 8 días el día completo? Doctora Pues, Alejita, por favor, ¿nos ayuda con eso? Quedan 2 medios días, dentro de 8 días mediodía y el 8 de mayo mediodía. Doctora Alejita, por favor, para los trabajos. Sí, ya iba a decir eso. Perdóname, Stephanie, te interrumpo un momento. Doctor, exprésenme
Por favor, mucha, Estaría mucha, mejor. muchísima atención en esta parte para que no vayamos a tener confusión más adelante.